yo le digo a Julián, digo, ¿has hecho bien? Me dice, vamos a ver. No está tan seguro, ¿no? Pero las hermanas sí. ¿Ya? No, dice. Bueno, vamos a ver. Vamos a orar, vamos a ver el video, y eso creo que va a ser la mayoría, pero vamos a quedar con unos 15 minutos, creo, después para conversar. Entonces, en el video, si hay algo interesante, tienen espacio ahí en la hoja para anotar preguntas, dudas, comentarios, lo que sea. Y con el tiempo que tenemos después, ahí vamos a compartir, vamos a conversar. A ver, ¿el grupo 1 necesita decir algo antes o solo el video? ¿Nada más? Solo el video, ya, bueno. Entonces, vamos a orar, ¿ya? Señor Dios, gracias por tu palabra que nos guía en todo, Señor. Gracias por lo que vamos a estudiar de la vida de Pablo en esta noche. Su viaje misionero es algo sumamente importante para nosotros el día de hoy. Nos va a ayudar mucho a entender cómo debe ser la obra misionera y cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos dedicarnos a la obra. Debemos estar siempre evangelizando donde estamos. Y si tú deseas, Señor, mandarnos a otro lado, enviarnos como misioneros, pedimos, Señor, que estemos dispuestos como Pablo y Bernabé a ir a donde quieras para que podamos seguir predicando la palabra, plantando iglesias y dándote la honra y gloria por todo lo que tú haces en el mundo. Y pedimos tu ayuda, Señor, en el tiempo que tenemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. A ver, ¿hay audio también? Sí. ¿Y dónde está el audio? Ya está conectado, ya. Bueno, ahora me pongo a un lado entonces. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se habría criado con errores, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol.
Al instante cayeron sobre él sombra y la oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: Escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal padecer en el desierto unos 40 años. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿Quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí vino uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo Salmo: Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: No permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor.
Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos iniciaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y aprenderlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: «Póntete en pie y enderezate». El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: «Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era él que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen esas cosas sin valor y se vuelvan a Dios, viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón». A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Aprehendaron a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, en él creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo redaron los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé.
Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, le decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien había creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminara de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De Atalia navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya había realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Muy bien. Yo quiero verla otra vez. Eso. Me gustó mucho, mucho, mucho. A ver. Muy bien. ¿Qué piensan? ¿Les gustó? Sí. Sí, un aplauso más para ellos, ¿no? Eso. Me gusta mucho que han hecho el esfuerzo para hacer todo eso. No es algo fácil. Obviamente dedicaron el tiempo para poder enseñarnos todo. Es un buen ejemplo para los otros grupos también. Así queremos, ¿no? No tiene que ser exacto, pero algo así parecido, que nos enseña todo lo que está ahí en el viaje y también que sea algo, no sé, ¿cómo puedo decir? Algo que no sea aburrido, ¿no? Pues súper bueno, súper bueno. Muchas gracias por ayudarnos así. Bueno, ahora sí tenemos un poquito de tiempo. ¿Qué piensan? ¿Algún comentario de alguien? ¿O pregunta o duda? Cualquier cosa. A ver. Les espero, no, nada. Que tal vez algo del viaje que le llamó la atención, algo que le gustó o tal vez algo que no quedó en claro. A ver. Nada. Bueno, a ver. Sí, Laurita. Sí, su perseverancia, sí, que estaba muchos ataques, ¿no? Muchos ataques, muchos problemas, pero sigue. Por eso, bueno, obviamente la Biblia es inspirada por Dios y aquí tenemos todo lo que necesitamos, pero a veces también nos ayuda a ver videos y cosas así porque leer acerca de los ataques y ver los ataques, ¿no? Vimos en el video con Fede, estaban ahí colocando nomás los ladrillos, estaban ahí dejando nomás, pero sabemos en realidad cómo era y qué hace. Se levanta y sigue predicando la palabra. Es increíble, ¿no? Y hermana Tatiana, ¿sí? ¿Qué significaba limpiarse el polvo de los pies?
Eso es lo que Jesús dijo a los discípulos cuando los envió 2 en 2 y cuando los envió para hacer ministerio en ciudades nuevas. Jesús dijo, puedes ir, puedes predicar la palabra y si les reciben, puedes seguir ahí enseñándoles. Pero si no reciben la palabra, pueden salir de esta ciudad para ir a otra ciudad. Y Jesús dijo, como una manera para reconocer que estás dejando esta ciudad para ir a otra ciudad, puedes sacudir el polvo de tus pies. O sea, no tienes que llevar ni el polvo de esta ciudad a la otra ciudad. Es decir, ellos tuvieron la oportunidad de escuchar, pero rechazaron a Dios. Entonces vamos a dejar todo ahí y vamos a seguir predicando en otra ciudad. Entonces Jesús dijo esto a sus discípulos y Pablo y Bernabé siguieron este ejemplo también. ¿Y ahora se sigue practicando ese ejemplo? Yo a veces sí quiero. Sí, a veces sí. Pero no se practica mucho hoy, ¿no? Ya. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué más? ¿Qué es otra cosa que era sorprendente de este viaje misionero? Bueno, yo de mi parte me sorprendió la perseverancia de Pablo que tenía para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él parecía ser de que mientras más obstáculos veía en el camino, más ánimo tenía de compartir la palabra. Sí. Eso me sorprendió. Sí, muy bien. Yo estoy de acuerdo. Fede, hiciste muy bien. Bernabé también. Pudimos ver en la cara cómo era la emoción de Pablo. Puedo imaginar. Yo creo que Pablo no era una persona así, aburrida, como amarga, como que siempre. Yo creo que para poder soportar todos los problemas que tuvo y seguir adelante, yo creo que pasó mucho tiempo con risa, ¿no? Feliz. Y era una manera, yo creo, de animarle en el camino y hasta en la cara de Fede podemos ver eso. Y que pudo seguir adelante a pesar de todos los problemas. Muy bien. A ver, Juan Marcos. ¿Qué piensan de Juan Marcos? Mencionó aquí que Juan Marcos estaba con ellos un tiempo y después se fue. Se fue de buenas en el video, hasta otro día, ¿no? Pero a veces piensan que no era tan bueno, a veces dicen que sí era algo bueno. ¿Qué piensan? ¿Saben algo de Juan Marcos? Creo que se puede decir que por Juan Marcos hubo la separación de Bernabé y Pablo. Sí. Que Bernabé, y ahí también empatando un poco con la idea, es también admirar a Bernabé, que comenzó siendo en esta pareja de misioneros, comenzó siendo él el que te llevaba, el que estaba a la cabeza, porque él fue quien fue a ver a Pablo, quien buscó, es más, su figura era más representativa en el año. Pero luego el Señor, su divina providencia, hizo que Pablo fuera cambiando y luego ya no era Bernabé y Pablo. Comenzamos a leer la Biblia y vemos que Pablo, Bernabé. Pablo, Bernabé. Entonces también hay que admirar de Bernabé que esa manera de poder de alguna manera dejar su orgullo y que sea más importante el mensaje que Dios tenía para ese pueblo. Entonces, en ese sentido, con Juan Marcos, conociendo el corazón de Bernabé, y tal vez ahora también le entiendo a usted, pastor, que dice, me encanta Bernabé. Sí. Conociendo el corazón de Bernabé, le quería dar una oportunidad más a Juan Marcos, mientras Pablo fue un poco más duro con él. Sí, verdad. ¿Sí ustedes sabían esta parte de la historia de Juan Marcos? Sí. ¿Algo han escuchado? En el primer viaje misionero, Juan Marcos, quien era familiar con Bernabé, dejó la obra y regresó a su ciudad. Y eso causó problemas en el futuro entre Pablo y Bernabé, como dice. Pero al final se solucionó todo, ya. Les animo, es una historia más larga de lo que les puedo decir ahora, pero les animo a buscar no recuerdo bien si es parte de su tarea estudiar Juan Marcos, no recuerdo bien. Ya han hecho, entonces a eso. Entonces, una de las primeras veces que vemos a Juan Marcos, el pobrecito está desnudo, ¿no? Corriendo antes de la crucifixión de Jesús. Bueno, ahí está. Muchos creen que Juan Marcos es el Marcos que escribió el libro de Marcos con la ayuda de Pedro,
¿no? Muchos creen eso. Y bueno, es un personaje casi que no hay mucha información, pero está en todo el Nuevo Testamento. Se ve este personaje. Y también el conflicto entre Bernabé y Pablo es algo muy interesante, muy interesante. Les animo, si no recuerdan, si no saben mucho, toca volver al diccionario bíblico y leer de nuevo lo que ya vieron. Muy bien, muy bien. Y también la humildad de Bernabé, increíble, que él estaba dispuesto a hacer lo que dice el hermano. Él estaba dispuesto a decir, después de Chipre, Bernabé era de Chipre, ¿no? Pero después de eso, Pablo empieza a ser como líder en el equipo. Y Bernabé no tiene problema con eso. Me gusta mucho eso. Bueno, a ver, ¿algo más? ¿Otra duda tal vez? Julia. Dije después a Fede que es interesante porque teníamos mucho tiempo juntos en el vídeo y así también Barnabé y Pablo. Y después es un cambio en Hechos 15, 39 con una pelea pequeña sobre la pregunta con Juan, Marco y así. Y pues lo es más interesante que Barnabé y Pablo tienen mucho tiempo juntos y es más, o es mejor para sentar en la situación. Sí, muy bien, sí, estoy de acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Y hermano Marco. Todos los eruditos coinciden en que es Juan Marcos es el escritor, o sea, que viene a ser Marcos del evangelista, posteriormente. Los enemigos de la fe cristiana afirman que tratan de destruir la veracidad de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hablan de que hay una fuente Q, que es como un escrito matriz, del cual los demás se inspiraron, pero dentro del cristianismo se dice que el primer evangelio es de Juan Marcos, y que a partir incluso cronológicamente lo ubican a Marcos como antes de Mateo, o Mateo fue el primero realmente y por eso le pusieron primero a Mateo. Sí. Por lo que se dice históricamente, Marcos es el primero, es el más antiguo, es lo que se cree, pero no se sabe exactamente, está por ahí, todos casi tienen, menos el libro de Juan, los otros tienen casi por el mismo tiempo, fueron escritos. Pero sí, este del matriz del Q, de Qumran, esto es, sí, es algo muy interesante estudiar eso. ¿Ya? Gracias a Dios la Biblia, el Nuevo Testamento, especialmente el Nuevo Testamento, es bien confiable. La cantidad de manuscritos que tenemos, la evidencia histórica que tenemos, que no sea de eso, que no sea de la matriz Q, sino de que, bueno, hay mucho más ahí, les animo a estudiar eso. Eso también es otro tema. Si quieren buscar la crítica del Nuevo Testamento, pueden buscar, vale la pena. La Biblia no tiene miedo cuando hablamos de la crítica, de las personas que quieren atacar. Hay mucha evidencia en la veracidad y la historicidad de la palabra de Dios. Es increíble, ¿no? Les animo también a profundizarse más en eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Al leer la palabra, pero como dice, al mirar es una forma diferente, al mirar a Bernabé. Digo, y es una inspiración creo que para todos los cristianos de poder ser aquellos que alientan, de alguna manera forman y envían, se puede decir. Y aparte de ser tan lindo de poder dar esa segunda oportunidad a Juan Marcos, y no es un corazón de condenador, sino de apoyar, de animar. Y creo que es una inspiración para todos nosotros de poder seguir apoyando y animando, aun cuando tal vez de alguna manera cayeron o se quedaron, de seguir animando. Es de gran inspiración para nosotros. Qué bueno. Muy amable, gracias, ¿no? Gracias por compartir. Eso es algo que, bueno, para todos nosotros, ¿no? Queremos que la gente sea así con nosotros. La mayoría de nosotros somos como Juan Marcos, ¿no? Pero la meta sería ser como Bernabé, ¿no? Bueno, ¿una persona más tal vez? ¿Nada más? Bueno, les explico unas cosas, ¿no? La semana que viene les voy a dar una prueba. ¿Ya? Quiero que escriban los nombres de todas las ciudades del primer viaje misionero. No tienen que escribir en orden, ¿ya? Pero me gustaría que tengan ahí escritos todos
todos los nombres pueden usar la Biblia para memorizar, pero la otra semana vamos a hacerlo con la Biblia cerrada, ¿no? Entonces, eso sería, los nombres de las ciudades no tienen que incluir Chipre ni Galacia, solo las ciudades, ¿no? Solo las ciudades. Y, ¿cómo? Solo del primer viaje, sería Hechos 13, 14. Desde Antioquía hasta Antioquía. ¿Ya? Antioquía de Siria, digo, ¿no? Antioquía de Siria hasta Antioquía de Siria. Eso sería una cosa. También la semana que viene vamos a profundizarnos un poquito más en la prédica del apóstol Pablo, cuando él predicó. Vamos a ver eso un poquito más. Entonces, si quieren leer el sermón que está ahí en Hechos, ¿qué es? 13? Sí, en Hechos 13, empezando en versículo 16, 13, 16. Ahí está un sermón bien largo. Vamos a profundizarnos un poquito más en eso la semana que viene. Entonces, si quieren, pueden leer eso para familiarizarse con el sermón. Y también yo quería darles algunas ideas para la obra misionera, para pensar. Algunas verdades, yo creo que de eso podemos aprender. Yo creo, hay muchos misioneros aquí. Yo soy misionero, nuestra familia, nosotros somos una familia misionera. Dios mediante, Dios puede llamar aquí, tal vez un misionero de este lugar para ir a otro lado a predicar el Evangelio. Entonces, cuando estudiamos la vida de Pablo, debemos ir anotando, recordando cómo debe ser la obra misionera, cómo debe ser. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Queremos seguir lo que el Nuevo Testamento nos da, queremos seguir el ejemplo de Pablo. Entonces, algunas cosas. ¿Ya? Número 1, la obra misionera requiere misioneros reconocidos y respaldados por su iglesia. Una vez más, la obra misionera requiere misioneros reconocidos y respaldados por su iglesia. Eso es lo que vimos en la vida de Pablo y Bernabé. No es que ellos decidieron un día, nosotros ya vamos a ir, vamos a hacer esta obra. Una vez más, para que los que están escribiendo, ¿no? La obra misionera requiere misioneros reconocidos y respaldados por la iglesia. Cuando Dios llamó a los misioneros, Dios sabía, pero la iglesia sabía que son hermanos fieles, son hermanos que van a predicar la palabra de Dios, hermanos que van a ser fiel a la sana doctrina. Tenían confianza en los hermanos de Pablo y Bernabé. Es algo sumamente importante. Es muy común, ¿no?, preguntar a una persona, tal vez, no puedo decir misionero, pero tal vez vemos a un extranjero y conversamos con un extranjero. Nosotros hemos hecho eso, yo y mi esposa conversando con otros extranjeros. Y es muy común que la gente diga, sí, nosotros somos aquí como misioneros, ¿no? Y digo, sí, ¿qué hacen ustedes? Bueno, es que hacemos esto y esto, y hablan de muchas cosas. Y pregunto, ¿y de dónde vienen? ¿Quién es su iglesia? ¿Quién es su pastor? Y no tienen respuesta. No tienen iglesia, no tienen pastor. Dicen, nosotros estamos aquí para servir a Dios. Como que eso es suficiente. ¿Ya? Es bonito servir a Dios. Es bonito tener un corazón así. Pero si el misionero no tiene una iglesia respaldando lo que él está haciendo, si el misionero no tiene un pastor a quien puede rendir cuentas, ¿ya?, no está siguiendo el ejemplo de Pablo y Bernabé. Ellos sirvieron en su iglesia, estaban fieles en su iglesia, salieron de la iglesia para empezar la obra misionera. ¿Y a dónde volvieron después? A su iglesia, ¿verdad? Para rendir cuentas de la obra que ellos habían hecho. Nosotros, yo y mi esposa, hacemos lo mismo. Cuando nos toca volver a Estados Unidos, vamos a las iglesias que nos apoyan, específicamente nuestra iglesia y también otras iglesias, y tenemos que rendir cuentas. Cuando los misioneros se van de aquí por un tiempo, no van de vacaciones, ¿no? Van de viaje, van a muchas iglesias, a muchos lados, solo para rendir cuentas. Dios está haciendo esto y esto y esto y eso. Así es la obra misionera. Debe ser conectada con una iglesia local. Necesario eso, necesario. ¿Tiene sentido eso? Bueno, entonces ahí está una cosa. La otra cosa, la obra misionera requiere sacrificios increíbles. La obra misionera requiere sacrificios increíbles. Pablo y Bernabé eran criticados, rechazados, olvidados, todo lo que se puede imaginar. Fueron atacados, todo. Y hablamos de eso, que eran
la perseverancia que vemos en ellos. Después de todo, seguían predicando, ciudad tras ciudad tras ciudad, predicando el Evangelio. Requiere sacrificio. Si no estás dispuesto a sacrificar, a hacer grandes sacrificios, la obra misionera no es para ti. Eso es algo que tenemos que entender. Pero también otra cosa, la obra misionera no requiere sacrificios solo para el misionero. Alguien tiene que enviar al misionero. Si puede imaginar la iglesia en Antioquía, los sacrificios que ellos hicieron para dejar que sus pastores queridos salieron de su iglesia, un sacrificio bien grande para hacer eso. También la economía. Ellos mandaron el dinero suficiente para que Pablo y Bernabé hagan su obra misionera. Requiere sacrificios, tanto de los misioneros como de los hermanos que queden en su país, en su iglesia sirviendo. Requiere mucho sacrificio. También, número 3, la obra misionera no tiene nada que ver con los resultados. La obra misionera no tiene nada que ver con los resultados. Nosotros sabemos cómo es. ¿Ya? Ustedes tal vez han experimentado, si ustedes están sirviendo en un ministerio, alguien quiere preguntar, ¿cómo va el ministerio? ¿Qué hacen? ¿Cuántas iglesias has plantado? ¿Ya? ¿Cuántas personas has bautizado? ¿Ya? ¿Cuántas personas han recibido la salvación? ¿Ya? ¿Cuántos institutos bíblicos tienes en tu ministerio? Quieren saber, quieren números, ¿no? Quieren resultados. Esa es la naturaleza humana, tristemente. Pero cuando vemos aquí el ejemplo de Pablo, yo les animo a leer cuidadosamente las ciudades. Ciudad tras ciudad tras ciudad no dice nada de ni una persona que viene a la fe. Hay una ciudad donde una persona viene a la fe. ¿Ya? Es al final, en la ciudad de, ahora se me fue, era la ciudad de Derbe, ¿no? Bueno, no recuerdo si era Derbe, Listra, tengo que revisar. Solo en esta ciudad había una gran cosecha. Solo en esta ciudad. Todas las otras ciudades, casi nada. 1, 2, 3 personas que la Biblia nos cuenta. Tenemos que recordar, vamos a servir a Dios, vamos a hacer los sacrificios, vamos a hacer lo que Dios quiere. Y si Dios quiere dar una buena cosecha, una cosecha grande, gracias a Dios. Si Dios quiere darnos una persona, gracias a Dios. Eso está en sus manos. Los resultados están en las manos de Dios. Nuestra responsabilidad es servir. Amén. ¿Está de acuerdo? Es un alivio para nosotros, ¿no? Es un alivio bien grande. Número 4, el último. La obra misionera es temporal. Es temporal. La obra misionera es temporal. ¿Entienden eso? Tiene un límite, ¿no? Dios nos llama. Por ejemplo, Dios no me llamó de Estados Unidos para venir acá y servir como pastor hasta la muerte. Eso sería la obra pastoral. La obra misionera es diferente. Yo soy pastor, pero la meta es que los hermanos donde yo estoy pastoreando, que ellos lleguen a ser los pastores. ¿Para qué? Para que yo pueda ir a otro lado, para plantar más iglesias. Y cuando Dios dice ya, vuelvo a mi país. Es una obra temporal. Cuando Pablo y Bernabé terminaron en una ciudad, fueron a otra ciudad. Y cuando terminaron todo en las ciudades, volvieron a su iglesia. Es una obra temporal. Tiene un límite la obra misionera. Eso es muy importante. Pablo dice en 14, la Biblia dice, ¿no? Hechos 14, 23. Dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, ahora si podemos poner atención ahí, ancianos, plural, en cada iglesia singular. Ancianos, iglesia, ¿no? Varios pastores en cada iglesia sería la meta, ¿no? Entonces la obra misionera es estar en la iglesia hasta que la iglesia tenga liderazgo espiritual de ahí mismo. Y cuando tenga eso, chao. Ahí termina la obra misionera. Y esta iglesia empieza a enviar misioneros. Así va, ¿no? Generación en generación. Yo voy, planto una iglesia. Dios me da pastores, yo hago todo lo posible para preparar a los pastores ahí, y cuando estén listos, me voy, y ellos siguen adelante. Y ellos envían misioneros, y hacen lo mismo. Así es la obra. ¿Tiene sentido eso? Bueno, entonces con estas cosas en mente les animo,
seguir leyendo, ¿no? De los viajes misioneros de Pablo, a ver si pueden seguir viendo estas 4 como pautas, estas cositas, ¿no? Vamos a orar otra vez más, una vez más, ¿no? Gracias a los alemanes, gracias por su trabajo. Era súper bueno, me gustó el video, ¿ya? Y tienen que, no sé, mandar el link, algo para el grupo, porque todos queremos ver otra vez, ¿no? Entonces, eso tienen que hacer, ¿ya? Bueno, oremos. Amado Padre, gracias por el tiempo que tuvimos y gracias por el ejemplo que tenemos en Pablo y también en Bernabé y también en la obra misionera. Sabemos que es tu obra, está en tus manos y gracias por usarnos en tu obra. Gracias por llamarnos a veces a la obra misionera, a veces al servicio en la iglesia local. Lo que sea, Señor, estamos dispuestos a servir como tú quieres. Y pedimos, Señor, que tú nos guíes, que estés con nosotros en todo lo que hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Tú estás enseñando? Sí, Yeah. sí. Ah. Solo hoy. Just only here. ¿Trajiste el libro para tarea? ¿Es No. el estudio discipulado? ¿De discipulado? Oh, creo que mi O esposa si tiene. si tienes digital, me puedes mandar nomás por Ya, correo o algo. ya. Creo que mi esposa tiene, me estaba diciendo antes. Ya le voy a preguntar. Ya pregúntame. Porque estamos pensando que Negi no está aquí hoy. Entonces Sí, no pensamos, está. ¿con quién vamos a dejar? ya le voy a preguntar. ¿La extensión es tuya? No. De la gente de tu país. Hola. Mis deberes. Buenas noches. Ya, voy a indicar buenas ahorita. noches. Hermano, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hermano, bendiciones. Es que yo tenía una tarea atrasada. ¿Ya? No, está bien. Alguna vez leí mal en el chat pensando que no había tarea y me confié y luego ya revisé que sí había. A ver. Es la clase 6 y la 7 de hoy. Ok. Está windy.